medidas económicas y sociales que creo que, sobre todo, al pequeño autónomo que tiene un bar, una cafetería y demás, el tema de los alquileres, habrá que ver el desarrollo del BOE de hoy, porque esto entra en vigor mañana, pero creo que es importante de cara a los autónomos, sobre todo. Abogado, mañana entra también en vigor el precio de las mascarillas quirúrgicas que ha fijado el gobierno en 96 céntimos. También, ¿no? Es mañana, no hoy, que hemos comentado en la portada que teníamos dudas si entraba en vigor hoy o mañana, porque mañana. Sale en el boletín oficial del Estado, vale. De hoy, creo recordar. Pero es que ya te digo, es tanta la información que ha entrado en las últimas horas del BOE que el hacer un resumen exhaustivo es complicado, porque son muchas normas las que hay. Digo, he hecho un resumen así a buena pluma, como se suele decir, pero que hay muchos temas. Bueno, y uno de los temas también que hemos estado hablando esta mañana, Emilio y un servidor y Emilio, preparando este tiempecito de radio muy seguido, muy interesante, sobre todo por la situación por la que estamos atravesando, que nos asaltan infinidad de preguntas y que tratamos de dar respuesta a través de Emilio, asuntos legales, aquí en la antena de la SER. Por eso, pues todos los días tenemos un montón de consultas que le llegan a Emilio, que nos llegan a nosotros para trasladar en este tiempo de radio a Emilio. Es un tema que, ¿verdad, Emilio? Esta mañana hemos dudado sobre si traerlo o no a la antena de la SER, pero es que al final, sí, porque, por tú como abogado me has dicho, Juan, es delicado, pero es que está sucediendo y no podemos mirar a otro lado de una realidad que está pasando por la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Sí. Por desgracia nos vamos a referir al tema de los fallecimientos, que evidentemente no nos queda otro remedio que evidentemente es un tema delicado, pero los testamentos y los impuestos de sucesiones están ahí. Y claro, pues hay que ver cómo afrontarlos con el estado de alarma que tenemos. Y entonces, bueno, pues la verdad es que es lo que hemos comentado tú y yo esta mañana. Nadie queremos hablar de este tema, pero al final tienes que hablar porque o bien directa o indirectamente en un momento determinado te puede tocar o puede tener alguien esa necesidad de que alguien le explique en qué consiste todo esto del testamento y el impuesto de sucesiones y sobre todo en la situación que tenemos ahora mismo. Bueno, ¿y cómo queda este asunto, abogado, pues tras mira, el Real Decreto, porque son muchísimos, del 14 de marzo? Sí, vamos a ver, el estado de alarma lo que hizo fue declarar el estado de pandemia en España, la alarma social, el confinamiento y demás. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo o cuál es la triste realidad que nos estamos encontrando? Pues que hay gente que en un momento determinado tiene necesidad imperiosa de hacer un testamento. Y entonces, ese testamento, si no se puede hacer en un momento determinado ante notario, pues el Código Civil de 1889, que ya han pasado años y días, pues curiosamente se hace necesario, pues ya estaba regulado esto en ese Código Civil. Concretamente hablaba del testamento en peligro de muerte y el testamento en caso de epidemia. Yo me voy a referir solo al caso de epidemia porque es el que tenemos ahora. Pero fíjate qué curioso que te dice el Código Civil que en caso de epidemia puede igualmente otorgarse testamento sin intervención de notario ante 3 testigos mayores de 16 años. O sea, fíjate que ya estaba regulado en 1889. ¿Por qué ante notario, por qué se hace esa intervención, se hace sin intervención de notario? Pues evidentemente pues para hacerlo de una forma rápida, que se pueda hacer de forma escrita, que esta persona lo redacte y que pueda tener una validez legal, ¿entiendes? Pero claro, solamente estamos hablando de para esta situación. Sí, para una situación de pandemia que es la que... efectivamente. Que es la situación que se está dando en estos momentos y en la actualidad. O sea, no haría falta la presencia de un notario, entiendo, ¿no? Con este decreto del pasado 14 de marzo. No. El decreto lo que nos hace es situarnos
en una situación de epidemia, ¿vale? Y entonces, en esa situación de epidemia, lo que tenemos que hacer es irnos al Código Civil de 1889, en el que está perfectamente regulado cómo se tiene que hacer el testamento en caso de epidemia. Entonces, ahí es donde nos dice, se tiene que hacer sin intervención de notario y ante 3 testigos. Bueno, es lo que se llaman testamentos orales en un momento determinado. Pero ojo, el que se haga ahora sin notario no significa que luego no tenga que intervenir el notario, porque sí que tiene que intervenir. Una vez que se levante la depende, alarma ahí ya, si quieres, avanzamos un poquito más, te voy contando cosas y llegará un momento en que te diga, porque tengo un pequeño guión hecho y te explico cómo va el tema. Mira, si quieres te explico un poco los requisitos para ese otorgamiento. Adelante. Esos requisitos son, por un lado, la declaración formal de la autoridad competente, que es lo que tenemos, el estado de alarma, que el testador tenga capacidad calificable por los testigos por unanimidad para que sepa lo que esté cuerdo y sepa lo que dice, y que los testigos sean mayores de 16 años. Y además tienen que ser 3 testigos que no sean ni cónyuges ni familiares hasta el 4º grado. Te preguntarás, ¿y por qué 3 testigos? Pues muy sencillo. Se supone que ya en 1889 pensaron que sería para evitar la propagación de esa epidemia y evidentemente hoy, de rabiosa actualidad, estamos viendo que efectivamente incluso los velatorios nos estaban restringiendo a 3 personas. No sé si el gobierno a lo mejor cogió precisamente la base del Código Civil o no, porque yo no he estado en la redacción, pero puede ser que incluso lo cogieran de aquí. Luego, una vez que ese testamento, por decirlo de alguna manera, se ha hecho, pues evidentemente ahí ya sí que luego tiene que entrar el notario. ¿Cuándo? Pues cuando no hayan pasado 2 meses desde el cese de la epidemia y el testador vive y quiere continuar con ese testamento. O en caso de que haya fallecido, ¿vale? Pues en 2 meses desde que la fecha del fallecimiento de esta persona habría que llevarlo al notario y hacer lo que se llama un acta de notoriedad o una jurisdicción voluntaria para tramitarlo. Y además no tienen que haber transcurrido 3 meses desde el fallecimiento del plazo y se tiene que acudir, ya te digo, a ese notario. Por último, si ese testamento en un momento determinado que se ha hecho entre 3 testigos no se protocoliza o no se lleva al notario para darle la forma que previene la legislación notarial, no sirve absolutamente para nada. Es papel mojado. Imagínate que una persona, con ocasión ahora del COVID, hace ese testamento y sobrevive al testamento. Entonces, esa persona pasan los 3 meses y no se ha elevado a público, pues ese testamento ya no sirve para nada. Tendría que hacer un testamento en el notario. Pues no sé si quiere apuntar algo más sobre este asunto. Una cuestión que sí que es importante, aunque a nosotros, evidentemente, estamos en el centro de España y, evidentemente, no nos afecta, pero este testamento no sirve para toda España, solamente sirve para el territorio, por decirlo de alguna manera, común. ¿Cuál es? Toda España menos los que tengan vecindad catalana o porque allí está expresamente prohibido los testamentos ante testigos. Y una cuestión que también es importante, que si quieres hablamos el próximo día, Juan, porque hoy yo no sé ya cómo vamos de tiempo, pero creo que mal, es el tema de... Apuradillo ya, como casi siempre. Muy apuradillo, sí. Bueno, pues es el tema de los aplazamientos del impuesto de sucesiones y del impuesto de donaciones. ¿Por qué? Porque ahí el gobierno sí que ha sido sensible, sobre todo el gobierno de Castilla-La Mancha, dio una orden de 31 de marzo. Castilla y León, puesto que tenemos oyentes de Castilla y León, también lo hizo el 17 de abril del 2020 y están aplazados los pagos de dichos impuestos. Respecto al tema de la plusvalía, el Ayuntamiento de Talavera me consta que también ha sido sensible al estado actual que tenemos del estado de alarma y está otorgando también aplazamientos para
el pago de la plusvalía como consecuencia de las causas de mortis causa, en el caso de que haya fallecido una persona porque, pues evidentemente, o no se ha podido hacer la testamentaría en tiempo, o no se han podido liquidar los impuestos, o no se han podido hacer pues los certificados del banco y demás. Entonces me consta que el ayuntamiento sí que está siendo sensible a esto y está aplazando los pagos de la plusvalía, con independencia de que los plazos administrativos estén pagados, estén suspendidos. Pero aquí tenemos un problema, y es que es una autoliquidación. Entonces sé que lo están admitiendo y se están admitiendo los aplazamientos. Pero bueno, eso si quieres el próximo día hablamos un poco del tema de impuestos, plazos, el testamento, no testamento, si había testamento, si no había testamento. Es un tema delicado, pero creo que es importante, Emilio, para nuestra audiencia que lo tenga. Y muchos claro. Más temas que te van a llegar a ti nos van a llegar a la redacción de la cadena SER. Seguro que en una semana seguro que sale algún tema. Emilio Gutiérrez, abogado, gracias por estar en la radio. Gracias por estar en la SER. Muchas gracias a vosotros, y ya sabéis que por las redes sociales nos tenéis localizados siempre en emiliogutierrezabogado.es, y ahí nos pueden hacer cualquier consulta que deseen al WhatsApp que hemos puesto del estado de alarma, 664-005252. Y bueno, pues hasta la semana que viene, y muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene, Emilio. Cuídate mucho. Venga, gracias. Un abrazo. Hasta la próxima Venga, semana. Hasta luego.